Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8. Felipe, uno de los discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Tres conceptos vamos a ver en esta tarde, que se descubren en algunos de los versículos que acabamos de leer. Tres conceptos cristianos que son fundamentales, entre otros muchos que tenemos a la luz de las Escrituras. Y lo vamos a ver, lo vemos en lo que es en sí toda la Escritura. Porque vosotros sabéis que la palabra de Dios no nos trae unos principios doctrinales, esquemáticos, estáticos, teóricos, sino que son doctrinas y son enseñanzas que vienen envueltas en todo lo que era la vida en general. Por una parte, la vida de nuestro Señor Jesús, o la vida de la Iglesia y las cartas que los apóstoles escribían. No hay ninguna señal clara de que podamos ver todas esas doctrinas o dogmas en forma de lista que tenga que decir los cristianos tienen que tomar esto en sí o tienen que vivir de esta forma. No lo vamos a encontrar apenas a lo largo de la Escritura. En cambio, lo que sí vemos son doctrinas muy claras, pero que están envueltas en todo lo que es la obra general de la vida cristiana. Y a la misma vez son doctrinas que unas se relacionan con la otra. Podemos tomar algo que es muy diferente con respecto quizá al mismo carácter de Dios y de sus atributos, y por otra parte podemos ver algún tipo de conflicto o de situación y cómo resolverlo en la vida de Iglesia. Y vemos en la Escritura, en las cartas, en los Evangelios, cómo se desarrollan. Podemos ver acerca del poder de la cruz y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez poder tratar alguna situación familiar concreta. Incluso en estas circunstancias, una vez más, las doctrinas se relacionan. Esta es la grandeza de la Escritura y de la Biblia. No es una lista de dogmas, sino que es la vida con todas las verdades. Y en estas palabras del Señor Jesús encontramos tres de esas cosas que están íntimamente relacionadas la una con la otra, dependen incluso la una de la otra en la gran verdad de todo el pacto, toda la obra del Señor, pero que a la misma vez son tan diferentes y tan importantes. Por ejemplo, entonces nosotros vamos a una de esas tres ideas o tres conceptos que el Señor Jesús está trayendo en todo este mensaje de despedida que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto. Uno de ellos es el misterio, difícil de explicar, pero completamente real, de la Trinidad. No hay ningún momento en las Escrituras, no hay ningún lugar en los versículos en todos los versículos de la Biblia donde nos habla acerca de la Trinidad. Ni hay ningún dogma que nos defina con exactitud o con claridad teórica acerca de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, la sustancia, naturaleza, etc. Pero cuando vamos a las Escrituras la descubrimos. Y en este pasaje que tenemos aquí se puede ver.
No tanto el Espíritu Santo, que si leéis unos versículos más adelante lo encontraréis. Hay que esperar al versículo 15, 16, 17 en adelante para poder ver acerca del Espíritu Santo, pero sí podemos ver algo de la Trinidad en las palabras que el Señor Jesús está trayendo. Y es una muestra más de cómo las grandes verdades están expuestas de una manera concluyente, clara y decidida o definida en las Escrituras. Nuestro Señor Jesús lo ha dicho en otras ocasiones y lo ha vuelto a decir otra vez cuando le trae esta pregunta de parte de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor Jesús, respondiendo a la pregunta de este discípulo, y seguramente es el asunto que estaba en la mente y el corazón de los demás discípulos, le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 10. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí lo que nos está diciendo con una profundidad inmensa y con una realidad clara, bíblica, que nos deja absortos, que quizá no podemos explicar porque no es algo natural a nuestros ojos, no alcanza nuestros sentidos, no hay nada que nuestros 5 sentidos puedan comprender todo esto, ni la capacidad de nuestra mente. Pero el Señor Jesús está diciendo algo increíble. Vais a buscar al Padre en mí y vais a buscar en mí al Padre. Y por tanto, si me veis y me tenéis a mí, vais a tener al Padre, y si creéis tenéis al Padre, entonces me vais a tener en mí, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. No está hablando aquí de parecidos. Hemos dicho en alguna ocasión que a veces miramos al hijo y decimos es el puro retrato de su padre. Viendo al hijo o a la hija podemos ver a los padres. Esto no está hablando acerca de parecidos, de semejanzas o de costumbres. Este niño actúa de esta manera porque sus padres son también de esta misma manera, de tal palo, tal astilla. Pero no está hablando de estas cosas. Nos va a llevar a mucho más profundo del tema. Lo que nos está diciendo es que cuando tenemos a uno, tenemos al otro. Lo que está diciendo es que somos de la misma esencia o que somos de la misma naturaleza. En otro lugar nos dirá que Dios es espíritu. Pero esa misma naturaleza y esencia se expresa de manera diferente en el Padre y en el Hijo, y a veces a la misma vez en el Padre y en el Hijo, o se refleja cuando ves al Hijo estando el Padre en él, o se refleja cuando hablas del Padre estando el Hijo en él. Y nosotros podemos llegar y decir, no lo comprendemos, no lo podemos definir, no lo podemos explicar de una manera sencilla, pero esto es lo que está diciendo. Nos está hablando acerca de la naturaleza divina del Hijo y de cómo el Padre se expresa y se glorifica en el Hijo. Una materia que es espiritual, que no se puede tocar, que es diferente a la nuestra, que es eterna, que nos supera a nosotros, porque Él es el Creador y nosotros somos criaturas. No está hablando aquí que uno desciende o nace del otro, sino que el uno es en el otro. Cuando te acercas al Padre, al Dios Creador, en realidad también te estás acercando al Hijo. O cuando te acercas al Hijo, aquel que vino a este mundo y se hizo hombre para morir en la cruz, en realidad también te estás acercando al Padre. Cuando te acercas al Padre, te estás encontrando con el Hijo, porque el Padre se manifiesta en toda su magnitud y grandeza y gloria en el Hijo. Pero cuando te acercas al Hijo y descubres sus señales y sus palabras y su actitud, entonces te encuentras cara a cara con el Padre. Porque esto es lo que nos está mostrando la Trinidad. No importa si tomas a una de las personas o tomas a la otra, te encontrarás con ambas de ellas. Sabemos que esto es difícil de entender y que nos encontramos con el pueblo judío, que no entendería acerca de esta Trinidad. Ellos hablan de un solo Dios y no lo entienden, por ejemplo, los testigos de Jehová, o no lo entiende el Islam.
Y constantemente una de las dificultades que nos encontraremos cuando hablamos con el Islam es explicarles que Dios Padre se ha manifestado y es completamente Dios el Hijo. Algo que no se puede entender, y es verdad. No podemos entender esto y otras muchas cosas que se nos dicen en las Escrituras. Pero aquí, y no podemos encontrar ninguna otra explicación a lo que aquí se está manifestando. Es más, fijaros en la manera que se está relacionando el Padre con el Hijo, su relación con respecto al cielo mismo. Nos está diciendo es, mirad, si pedís en mi nombre, mi Padre que está en los cielos lo hará, pero a la misma vez seré yo el que lo haga. Fijaros en el versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fijaros lo que está diciendo el Señor Jesús en estas palabras de Juan. Todo lo que pidiereis al Padre, primera persona, en mi nombre, la segunda persona, yo lo haré. No está diciendo, bueno, yo soy un intercesor y si vosotros pedís las cosas en mi nombre, mi Padre lo va a hacer. No, lo que está diciendo en este versículo 13 es, vosotros os dirigís al Padre, como muchas veces hacemos, Padre, ayúdame en estas circunstancias, y termináis vuestra oración diciendo, en el nombre del Señor Jesús yo te pido estas cosas, y entonces nosotros esperamos, que era la lógica de nuestro entendimiento, que el Padre va a responder, pero no, lo que está diciendo es, y entonces yo os voy a responder. En otros lugares, lo podéis encontrar, por ejemplo, en los otros evangelios, también os dice, y mi Padre que está en los cielos os concederá todas estas cosas. Y es verdad. Es decir, que la verdad de las Escrituras es que cuando tú pides en el nombre y en la obra del Señor Jesucristo, el Padre que está en los cielos responde. Pero lo que está diciendo aquí realmente es, tú le pides al Padre, pero soy yo el que responde. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre está en mí. Así que cuando nosotros pensamos en la cruz, y estamos pensando que el Hijo es el que ha muerto en la cruz por mis pecados, lo que está diciendo es, cuando tú piensas en la cruz, entonces ves la gloria del Padre en mí. No, lo que nosotros vemos es un hombre que sin pecado ha dado la vida por nosotros y decimos, esto es verdad. Jesús es hombre muriendo en la cruz por su pueblo. Pero lo que estamos descubriendo cuando nos acercamos a Cristo es al Padre. Y lo que nosotros descubrimos cuando nos acercamos al Padre en la oración es al Hijo. ¿Cómo podemos explicar esta relación? La Trinidad. Es la misma naturaleza, un solo Dios, pero en diferentes personas. Su relación, la relación del Padre y del Hijo es en el cielo. Oramos al Padre y yo que estaré al lado del Padre intercederé por vosotros y yo responderé lo que al Padre le estáis pidiendo. Y encontramos esta relación cuando estamos pensando en la cruz y en la redención, cuando decimos que Cristo ha muerto por mis pecados, pero en realidad es Dios que se ha hecho hombre en medio de nosotros. No lo podemos evitar, y esta es la relación perfecta. Esto también lo encontramos en otros lugares, en las Escrituras. Si vosotros leéis la Biblia, encontraréis cuando habláis de la creación. Y decimos, Dios, el Padre, creó todas las cosas, pero luego también descubrimos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, que Cristo estaba en la creación del mundo. Así que no es solamente el Padre, sino que es el Hijo el que ha sido creado, el que ha creado todas las cosas. O lo podemos encontrar con respecto a la obra completa de la salvación, porque el que ha producido la salvación es en nosotros el Padre, dice en algún lugar de la carta, pero en realidad el que ha traído la salvación es el Hijo. O leemos en los profetas cuando dice, y no hay nadie que salve, exceptuando yo soy el que salva, dice Yahvé, el Antiguo Testamento. Pero luego descubrimos que es Cristo el que salva. ¿Y cómo podemos explicar cuando solamente Dios salva a los pecadores, Padre, y lo encontramos la salvación en el Señor Jesucristo?
O pensar, por ejemplo, en la presencia del Espíritu en los creyentes, el Espíritu Santo, aquel que mora en nosotros y que nos ayuda. Y encontramos en las Escrituras, y después lo podemos ver en otra ocasión, más adelante en los versículos, que es Dios el Padre el que nos da el Espíritu Santo, pero que en realidad es el Dios el Hijo el que nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? ¿Que hay dos acciones diferentes? No, es que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. No lo vamos a intentar explicar, no podemos obrar de manera natural en estos principios, pero están aquí. Así que hay muchas verdades en las Escrituras que son misterios, pero que son reales, que están ahí y no las podemos obviar o ignorar. Pero bueno, vayamos al segundo principio que podemos ver aquí, al segundo concepto, y es el poder de la cruz. Así que leemos en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y entonces añade, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que otro de los conceptos fundamentales que repetimos constantemente en la vida cristiana es la fe y el poder de la fe, que se está aquí manifestando de una manera muy clara y muy definida o definitiva. El poder de la fe no está en sí misma, es decir, no tenemos una capacidad que mi confianza produce de la nada cosas, por supuesto que no. En sí misma la fe no es nada, sino quien descansa. Así que nosotros somos capaces, dice, de hacer grandes obras, no porque haya algo innato en nosotros mágico, una energía que se produzca en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, sino porque nosotros, dice aquí, habéis creído, si vosotros creéis en mí o creéis en el Padre, que yo soy en el Padre, dice, entonces obras mayores vosotros podréis hacer. Nuestra confianza como creyentes no es que nosotros tengamos algo especial, yo os miro y todos sois igual en nuestras circunstancias, en nuestra naturaleza, en nuestras debilidades, pero por causa de nuestra relación y de la obra del Señor Jesucristo, podemos aspirar a hacer grandes obras, nos dice aquí. Es decir, que nuestra fe es poderosa porque descansa en aquel que es poderoso. Y este descansar en Cristo, o de descansar en su nombre, nos habla de la unión en el Padre y en el Hijo. Todo lo que pidierais al Padre, yo lo voy a hacer. Así que nuestra fe, es decir, saber que Cristo es quien dice ser, y estar confiado que la obra que ha hecho en la cruz, en la redención, es definitiva, ese estar seguros de que Él va a obrar y que puede obrar porque tiene el poder y tiene la gracia y la misericordia para hacerlo, nos da la paz y la seguridad de que nuestras peticiones serán respondidas. En el poder de las palabras del Señor Jesucristo, no está cuando nosotros decimos en el nombre del Señor Jesús que hay algún tipo de magia en el uso de las palabras. Sí, que tenemos la plena y total confianza de que en este instante, estando nosotros aquí, el Hijo de Dios, que a la misma vez está unido en el Padre, tiene poder para hacer todas las cosas. Así que cuando nosotros pedimos, no es porque tengo la energía para producir cosas, sino que tengo a aquel que tiene poder para hacer todas las cosas. Fijaros la grandeza de nuestra fe, cómo se relaciona con la presencia del Señor Jesús. Dice, versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Sabéis por qué? Porque yo voy al Padre. Fijaros aquí que lo que está diciendo el Señor Jesús en sus palabras a los discípulos y por tanto también a nosotros, no es que decir, a pesar de que yo me voy, vosotros podréis hacer cosas, sino gracias a que yo me voy y estoy con el Padre, vuestra fe es poderosa para obrar grandes obras. Las obras se van a iniciar por el hecho de que Jesús esté en la presencia del Padre o esté en el cielo. Las obras que nosotros podamos hacer
tienen su lugar porque Cristo tiene el dominio y tiene toda la gloria y majestad en sus manos. Jesús ha hecho la obra fundamental, que es morir en la cruz por pecadores, de tal manera que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Esto ya está hecho, ya es definitivo, está consumado. No hay nada más que nosotros podamos añadir. No ha dejado ni siquiera un pequeño hueco o una pequeña zona en donde nosotros tengamos que obrar o complementar. No, está totalmente definido y definitivo en todo. Ahora bien, lo que nos está diciendo aquí es, vais a poder hacer mayores obras que las que yo mismo he podido hacer. No está hablando de que vayamos a hacer más milagros, ni que vayamos o que podamos hacer mejores milagros de lo que hizo Jesús. Solamente unos días antes Jesús resucitó a Lázaro. Y nosotros no podemos aspirar siquiera a resucitar a los muertos como lo hizo Él después de 3 días. No está eliminando los milagros, no está eliminando que nosotros podamos hacer grandes cosas, pero no es esto lo que se está refiriendo, ni que podamos hacer más. El Señor Jesús a lo largo de estos 3 años hizo grandes obras. Juan al final termina, es tan grande las cosas que el Señor dijo e hizo que no habría libros en el mundo para escribir todo lo que esto significa. Así que el que nosotros digamos ahora por la fe podemos hacer más milagros físicos de lo que hizo el Señor Jesús, es difícil de que lo podamos plantear. Aún así pudiéramos hacerlo, podemos hacer milagros, el Señor puede obrar porque la fe en quien descansa es posible. Lo que está diciendo aquí es algo mucho más importante. El contexto del que está hablando es la cruz y es el perdón de pecados. Así que lo que nos está diciendo es, ahora vosotros, estando yo en el cielo y vosotros quedando en este lugar, podéis hacer la obra que aún no ha sido acabada. Jesús la ha iniciado y nosotros la vamos a continuar. Por eso nos dice en algunos lugares la Escritura que las grandes obras es la proclamación del Evangelio y es el perdón de pecados. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y aquellos a los que les retengáis los pecados en el cielo le estarán siendo retenidos. Y aquellos que los perdonéis en el cielo le estarán siendo perdonados. ¿Es que acaso nosotros hemos sustituido al pecador en la cruz? No, por supuesto. ¿Es que nosotros tenemos algo innato en nuestra naturaleza que puede producir la salvación de pecadores? No, por supuesto que no. Ahora, lo que sí podemos hacer es, a un pecador como tú, o cualquier otro pecador a nuestro alrededor, decirle con toda firmeza y contundencia que puesto que Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, y que el Señor Jesucristo ha hecho su obra y la ha terminado por completo en la cruz, ahora le podemos decir a cualquier pecador que si hay un arrepentimiento sincero de lo que ha significado su vida y la dureza de su pecado y pone su confianza en el Señor Jesucristo, será salvo. Imaginaros lo que esto implica, que le podamos decir a un mundo pecador como el nuestro que hay perdón de pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquellos 3 años de ministerio público recorriendo toda Galilea, no pasaron de 500 personas que dice que estaban despidiéndolo cuando Él subió a los cielos y que apenas pudieron encontrar algún pagano, alguna mujer sirofenicia o algún romano centurión que pudieron encontrar la fe en el Señor Jesucristo. Apenas un pequeño grupo en una pequeña nación o provincia romana. Hoy en día son millones de personas los que han encontrado perdón de sus pecados, no por las obras que ellos pudieran hacer, no por su religiosidad, no por sus esfuerzos, sino porque hombres y mujeres como tú y como yo hemos ido por todo el mundo anunciando el perdón de pecados. ¿No es esto extraordinario? Que lo que parecía que iba a desaparecer, unos discípulos estaban asustados. El Señor Jesús, el que iba a ser rey de Israel, ha sido crucificado y metido en una cueva, en una tumba. Todo ha terminado. Y de pronto nuestro Señor Jesucristo sale entre
entre los muertos y va al Padre. Y lo que nos ha dicho es, no han acabado conmigo, sino que ahora yo he conquistado todas las cosas, devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Y porque eso fue así, esos cuantos discípulos asustadizos han podido salir en primer lugar en Jerusalén y después en toda Samaria y después en todo el mundo, diciendo a todo aquel que quisiera escuchar que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y la manada pequeña se ha convertido, y esta es la promesa de las Escrituras, en un número incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. ¿No es esto extraordinario? Y no solamente esto, sino que las grandes obras mayores que vosotros podréis hacer llevando este mensaje que habéis visto y habéis experimentado, no solamente será para la nación judía, que al fin y al cabo eran aquellos que estaban esperando al ungido, al Mesías, sino que va a romper todas las fronteras de los gentiles y de los paganos. La gran sorpresa, que la podemos encontrar en el libro de Hechos, no es que aquellos que tenían una cierta religiosidad verdadera, como eran los judíos, podían esperar de alguna manera al Mesías que había de venir, sino aquellos que no tenían ni idea y que estaban adorando a un Dios desconocido, que se estaban inclinando a la reina del cielo y a todas las imágenes de su imaginación, de pronto han podido comprender que el Evangelio era la buena nueva de salvación para los hombres. Así que también en el libro de Hechos se nos puede decir, el mundo va detrás de ellos. Hemos conquistado, hemos cambiado todas las cosas. Tenemos el poder para hacerlo, ¿por qué? Porque la fe que nos ha dejado el Señor es poderosa. Que no estamos confiando meramente a un sanador, a un milagrero, a alguien que nos ha dado un ejemplo, a alguien que ha hecho una obra extraordinaria, un hombre magnífico, extraordinario. Ni siquiera estamos poniendo nuestra confianza en un superhombre. Lo que estamos haciendo es que nuestra fe descansa en aquel que cuando lo miramos vemos a Dios el Padre. Y que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios el Padre, Creador y Señor de todas las cosas, nos encontramos de bruces con Dios el Hijo. Este es el poder que tiene, en donde descansa la fe de cada uno de nosotros. Así que no vayas a tu casa pensando que tienes fe, como si pudieras estar pensando en cualquier fe o en cualquier cosa, en tu sinceridad, en tus esfuerzos, en tus ritos, en tu sacrificio. No, lo que realmente tienes que descubrir es que el Dios poderoso, a la misma vez que no ha dejado de ser el Dios Padre que extiende su mano para los pecadores, es el Dios tierno y justo que ha extendido la obra en su Hijo para castigar el pecado de su pueblo en Él, y Él, Dios hecho hombre, se ha movido por medio de nosotros, de tal manera que ahora nosotros podemos venir a Él y decir, por fin hay descanso para mi alma. Así que vemos estos dos conceptos, la Trinidad, Padre e Hijo en este caso, y la fe que descansa en esta verdad. Pero hay más, porque nos dice, como hemos leído en el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Uno de los grandes conceptos que tenemos como cristianos, además de estos dos y de otros muchos, es el de la oración. Esto es lo que nos está hablando aquí. El poder de la oración, el privilegio de la oración. Por una parte nos está diciendo todo lo que pidierais al Padre, así que nosotros venimos y ante nuestra angustia y nuestros problemas y nuestras dificultades, venimos y nos ponemos delante de Dios el Padre y le pedimos, abrimos nuestro corazón, mostramos nuestra gratitud, pero también nuestra preocupación por las cosas que están saliendo mal en mi vida, por las cosas que yo hago mal. Nos encontramos cara a cara, desnudos y descubiertos delante del Señor, Creador de todas las cosas. Nos está dando una posibilidad. Mira que no está diciendo, haz tus rezos, cumple con tus rituales de repeticiones, como lo pudieran tener en el Antiguo Testamento, como lo pueden tener otras religiones a nuestro alrededor. No son rezos. Lo que está diciendo es, cuando tú tienes una empresa tan grande y confías en un Dios como el tuyo, lo que puedes hacer es venir delante de Él y pedirle. Porque eres un Padre que es generoso. Si un padre no es capaz de darle una víbora a aquel que le está pidiendo de comer,
sino que a su Hijo le va a dar de lo mejor de la comida. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas? ¿Tenéis este concepto de Dios? No el concepto de religión, de repetir un rezo constantemente o 30 veces, o una demostración de vuestro credo, o ni siquiera que podáis ir a algún santo o a alguna virgen a interceder. El Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿entendéis que yo estoy el Padre y el Padre es en mí? ¿Entendéis que todo lo que creáis por vuestra fe lo podréis hacer incluso mayores? Por tanto, acercaros al Padre. Es al Padre. Acercaros al Padre. Pedirle. Abrir vuestro corazón. Y si lo hacéis en mi nombre, entonces se os responderá. El versículo 14, en algunas versiones, de una manera un poco más literal, estaría diciendo esto: si algo pidiereis a mí, yo lo haré. De alguna forma, en nuestras versiones ha llegado de esta manera, como de alguna manera general, si algo pidiereis en mi nombre, pero en realidad lo que está diciendo, si algo pidiereis a mí, yo lo haré. De todas maneras, ya sea que nosotros pedimos al Hijo o que nosotros pedimos al Padre, lo que está estableciendo no es religión, sino que es comunicación, es comunión. Cuando tú vienes a tu padre o a tu madre cuando eras niño y hablas tu corazón diciendo, dame la propina para irme al cine, o cuando le estabas diciendo a tus padres, ayúdame en este asunto que no encuentro salida, venías y abrías tu corazón. ¿Crees en esta tarde que hay un Dios todopoderoso que tiene todas las cosas en sus manos? ¿Crees de verdad que ha hecho lo más extraordinario y lo más fundamental, que es ofrecer propio Hijo para morir en una cruz, para así librarte a ti de la condenación que merecías? ¿Crees estas cosas? Si crees de verdad que Dios se ha hecho hombre para tomar tu lugar en lo que tú merecías, ¿cómo no vas a creer que Él pueda darte todas las cosas que pides? ¿No nos dice en otro lugar las Escrituras que el que ha comenzado la obra la terminará? ¿Que no la va a dejar a medias? Por tanto, ¿no crees que tu Padre, que gobierna todas las cosas, no te va a conceder todo aquello que tu alma y tu relación con Él y tus asuntos diarios lo necesiten? ¿Va a haber algún tipo de conflicto? ¿Va a haber algún tipo de problema en el cual tú no puedas venir a tu Padre y decirle, aquí estoy porque yo no puedo, obra y ayúdame? Pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús, a través de Él, es quizá una de las mayores bendiciones poco aprovechada, poco entendida, poco usada en la Iglesia cristiana. Se ha repetido hasta la saciedad que podemos hacer rezos, o que incluso hemos podido llegar a la idea de la alabanza y de la adoración, que incluso hemos podido hacer algún tipo de monólogo con Dios, traer y hablar delante de Dios. Cuanto lo que está diciendo este pasaje es, tú necesitas, así que pide, porque el que pide, se le dará. Esta es la promesa que se nos hace en los Evangelios y esta es la promesa que se nos hace en toda la Escritura. Nuestra vida cristiana, la tuya y la mía, si es que sois creyentes, si es que tenéis esa fe que descansa en aquel que es Dios hecho hombre, esta posibilidad que nosotros tenemos nos hace ser constantemente dependientes. Es decir, dependemos de Él. Pero tenemos tal relación que nos dice el Señor Jesucristo, podréis hacer grandes obras. La fe va a hacer mayores obras de las que se han hecho cuando yo estaba aquí. Así que, id al Padre y pedirlo, porque yo he hecho los méritos suficientes, Cristo, para responderos. Y así, de esta forma, la gloria de Dios se manifestará. Porque si algo nos está diciendo aquí, fijaros bien, es, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El gran objetivo y el gran uso de la oración, cuando tú te inclinas en tu casa
y le pides cosas al Señor y abres tu corazón, confiados en que Él te va a responder, es que en realidad lo que estás haciendo es que el Dios el Padre se glorifique. Porque no hay cosa más hermosa y más extraordinaria que este Padre generoso que siempre tiene sus manos dispuestas para darnos todo aquello que nosotros necesitamos o que nosotros le pedimos. La gloria de Dios, la grandeza, donde Dios más se glorifica, no es en el trueno, no es en el ruido, no es en los grandes milagros, sino en consolar, fortalecer y conceder aquellas cosas que son buenas para el alma de su pueblo. Así que pruébalo. Ven a Dios el Padre por esta fe que Él te ha dado y pídele, porque esta oración le va a glorificar a Él. El gran objetivo no es que tú estés bien y que tengas vida cómoda y que se produzca todo aquello que tú estás buscando. El gran objetivo, incluso en la oración, en tu vida cristiana, en todo lo que pides y en todo lo que buscas, en aquello donde te hace descansar tu fe, es que nuestro Dios, que es Padre y es Hijo y es Espíritu, sea glorificado siempre. No hay ningún concepto en tu vida cristiana, en tu relación matrimonial o familiar, en ningún tipo de empresa en la que puedas estar envuelto, no hay ningún área de tu vida donde Dios el Padre no merezca ser glorificada. No hay ningún objetivo y no hay ninguna parte en tu vida donde no seas movido y sostenido por una fe, una confianza en la obra perfecta y definitiva del Señor Jesucristo. No hay parte en nuestras vidas donde no dejemos de ver la grandeza y la majestad de un Dios poderoso, soberano, espíritu, luz, pero cercano, íntimo, paciente y misericordioso como el nuestro. Amén. Amén.